Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy, como siempre, la más cordial de las bienvenidas al profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra en este día? Pues contento en este primer programa de un servidor en el año, aquí en Ánimo Laguna, donde hay gente tan amable que nos hace el favor de seguirnos cada 8 días. Cuando me preguntó que cuál era el tema, me puse a pensar en dos términos, en dos vocablos que tienen una semántica muy rica. Uno es el término ruido y el otro, aunque lo puse como adjetivo infernal, Ajá. es el sustantivo infierno. Empecemos por esto del infierno. Hay quien dirá que esto es propio de gente supersticiosa, atrasada, anticuada, con telarañas en la mente. Pero bueno, yo me meto con el sentido etimológico del infierno. Infierno es estar en nuestra ínfima, en nuestra inferior expresión. Cuando nuestra riqueza personal, cuando nuestro núcleo de identidad colapsan, se eclipsan y funcionan al mínimo y funcionan mal, eso etimológicamente es el infierno. Por supuesto, gente muy preparada, gente inteligente, puede, por ejemplo, cediendo a impulsos primitivos, incurrir en conductas destructivas que van a afectar su vida y la vida de otros, y ahí sí queda el término de que son respuestas infernales. Jean-Paul Sartre, que era todo menos religioso, él decía que su existencialismo era un ateísmo llevado a sus últimas consecuencias, estaba convencido que el infierno son las relaciones humanas inhumanas, no venturosas, no cordiales, no fructíferas. El infierno son los otros. Pone en boca de uno de sus personajes en su maravillosa obra de teatro a puerta cerrada. Y sí, somos muy dados a la discrepancia, al conflicto, a la pendencia, a la pugna, y cuando nos sentimos mal, tendemos a reaccionar mal. Una ética, si usted quiere, simple, pero no por eso deja de ser verdadera, un fundamento ético es que si nos sentimos bien, normalmente se nos facilita comportarnos bien, dar respuestas buenas. Usted puede querer mucho y ser querido por una mascota, pero esa mascota se machucó, tiene una patita fracturada y se esconde. Y usted va a ver qué le pasó, probablemente le tire la mordida. ¿Se volvió mala la mascota? No, el dolor le hace actuar así. Y una persona, un ser humano que se siente muy mal, normalmente tiende a dar respuestas malas. Claro. Bueno, ahora, ¿qué es esto de ruido? Cuando pensamos en ruido, pensamos en un sonido inarmónico, en una cacofonía. Y claro que eso también es un ruido. Pero ruido, en teoría de la comunicación, es cualquier obstáculo a la buena comunicación, por ende a la relación venturosa. Eso es el ruido. Lo que nos altera, lo que nos perturba, lo que nos impide ser nosotros mismos. Ya habíamos visto que la palabra alterar viene de alter, otro. Y si nos alteramos nos convertimos en otros que no somos. Claro. Es nuestra mínima expresión, es el infierno. Incluso el sonido inarmónico, estrictamente físico, fenómeno propio de la parte de la ciencia física que se llama acústica, pues altera y perturba. Mire, hubo un dictador en Centroamérica, concretamente en Panamá, Manuel Antonio Noriega, que fue aliado de varios gobiernos norteamericanos y sirvió al sistema, pero se sintió de repente muy poderoso y se le hizo fácil ponérsele al brinco a su antiguo aliado Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo permitió e invadió Panamá
y rápidamente se deshizo de los apoyos de Noriega y había que capturar a Noriega. ¿Y Noriega dónde se escondió? Nada menos que en la embajada de la Santa Sede. Los edificios diplomáticos nominalmente, normativamente, son territorio de la nación o del Estado-nación que representan. Entonces él estaba en el Vaticano, como quien dice, aunque estaba en Panamá. Era la embajada de la Santa Sede allí en Panamá. Y no podían entrar los militares norteamericanos allí. Podrían hacerlo, pero tendría repercusiones muy grandes. Claro. Y que no le convenían para nada al gobierno estadounidense. Y entonces, ¿qué se les ocurre? Ponen bocinas muy potentes y bombardean con música estridente noche y día la embajada. Y con eso sacaron a Noriega, ya no aguantaba él el dolor. Y si no se salió él por propia iniciativa, los que compartían la vivienda ya no aguantaban y presionaron a que Noriega se saliera. El famoso pineapple face, cara de piña, porque estaba cacarizo el señor Noriega. Bueno, el ruido puede ser un arma y puede tener efectos incluso letales. Por eso los ambientalistas y los ecólogos, con toda la razón del mundo, señalan como una fuente de contaminación al ruido. Y recientemente celebramos la llegada de este año 2024. ¿Y qué hizo mucha gente? Empezó a hacer disparos al aire, a tronar cohetes, más bien cohetes, que es un término más adecuado, usar pólvora, atormentando a seres humanos y también a la fauna doméstica. Cierto. A los mal llamados mascotas, que son animales de compañía de los seres humanos. Algunos perros sufren tanto que se quitan la vida, sin exagerar. O sea, salen corriendo, los atropellan o se van de cabeza contra una reja, sufren un traumatismo, porque no están para aguantar esos ruidos. ¿Y por qué esos ruidos? Por alegría. Bueno, es una superstición antiquísima de hace siglos, de que los demonios se espantaban con ruidos. Okay. Probablemente tenga también una etiología natural en las junglas, en las selvas, en los bosques. De repente la detonación de explosivos hace huir a posibles depredadores. Pero es el colmo que en fiestas cívicas o en fiestas religiosas a mucha gente le dé por provocar esos ruidos. México, que es un país católico, por ejemplo, para el 28 de octubre, que es la fiesta de San Judas Tadeo, sí. O no se diga el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, y también en la misma Nochebuena, en la víspera de Navidad, esas tres fiestas religiosas, entre otras más, hay mucha gente que le da por provocar ese tipo de ruidos. ¿Y qué decimos de la noche del 15 de septiembre? Ah, no, claro. Y la venida del Año Nuevo, y cualquier pretexto es bueno para causar ruido, pero el ruido enferma, el ruido hace daño. Entonces, ¿me opongo al sonido? No. A ver, en la Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 al 45, murieron casi 55 millones de seres humanos. Y Hitler estaba empecinado en vencer a la pérfida Albión, es decir, a Inglaterra, y manda su aviación a bombardear Londres y otras ciudades. Por supuesto, causó mucha mortandad. Y parecía que los ingleses estaban vencidos.
Hay muchas anécdotas ricas que convendría compartir, lo haremos en otras circunstancias, pero a donde quiero llegar es que muchos niños quedaron huérfanos. Ajá. Y los concentraron en hospitales que funcionaron como orfelinatos provisionales. Y había niños bebés. Y cuando un bebé se despierta en la madrugada y llora, y hay más bebés, los demás bebés también se despiertan y lloran. Sí. Entonces, era muy difícil para los custodios de esos niños tranquilizar a los niños. Se les ocurrió poner un metrónomo. Metrónomo. El metrónomo, que 60 compases por minuto, y como el corazón humano cuando está en reposo. Uh-huh. Porque Spitz, un gran psicoanalista, dijo, todas las mujeres, incluso las zurdas, tienden a cargar a los niños del lado izquierdo de su cuerpo. Yo sé que las labores domésticas deben compartirlas los varones, pero durante mucho tiempo, pues quien se llevó todo el peso del trabajo doméstico fue la esposa, fue la mujer. Y por ejemplo, la mujer tenía un bebé y estaba planchando. O la mujer, eso es peligroso, cargaba a su bebé y estaba vigilando lo que tenía en la estufa. Hacía distintas cosas y cargaba siempre al bebé del lado izquierdo, incluso las zurdas. Ciertamente hay que cargar al niño y uno explicaría de manera lógica que quede la mano derecha, el brazo completo, libre, dominante, el que más se usa, el más hábil, el más diestro, pues para trabajar. Claro. Pero ¿por qué las zurdas también no cargaban a los niños del lado izquierdo? Spitz y otros llegaron a una conclusión que de tan simple había pasado inadvertida. El latido cardíaco tranquiliza a los bebés. Entonces, ya antes de que surgiera todavía con toda su complejidad la riquísima ingeniería en audio y se permitieran muy buenas grabaciones, pues se ponían metrónomos a un ritmo parecido al latido cardíaco y los niños despertaban menos. Ajá. Y estaban más tranquilos. Una persona puede salir del infierno, entendiendo por infierno esta condición inferior, si busca el silencio y entra en comunión consigo misma. Y lo puede hacer, por ejemplo, sintiendo su latido cardíaco cada vez más tranquilo, en función también de respiraciones acompasadas, o puede hacerlo, por ejemplo, en Oriente, repiten mucho frases o palabras, ya lo hemos dicho, se conoce esto como mantras, pero hasta en Occidente se da esto. Ya también lo he dicho, la jaculatoria, que es una oración muy breve, un enunciado simple, se repite una y otra vez y la persona se siente centrada, en equilibrio, calmada y trasciende, deja abajo, deja lejos, deja en la distancia el infierno. El infierno. ¿Qué es la música? Los libros de música definen la música como el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Pero mucha gente aguda cayó en la cuenta que no nada más es la combinación de sonidos, sino también de silencios. Okay. Y el sonido se aprecia en función del silencio. Así como la arquitectura es el manejo de espacios, no solamente de paredes, de objetos materiales, de elementos de construcción, sino de espacios. Lo mismo pasa con la música. La música tiene que ver con los silencios. Y el silencio regenera, el silencio reconstituye, el silencio repara. No es para quedarnos todo el tiempo en el silencio, pero sí
en el flujo y en el reflujo de la vida, donde hay ciclos naturales, donde hay noche y día, donde hay calor y hay frío, donde hay, insisto, hay ciclos de la naturaleza, pues tenemos que alternar el sonido y el silencio. Ajá. Y procurar que el sonido pues sea rico, nutricio, armónico, eufónico. Se puede hacer. Y el problema es que la opulencia, la riqueza de posibilidades embota. ¿Cómo que embota? Sí, no permite apreciar la unicidad, la singularidad, lo maravilloso de algo. Son tantos los recursos que ya ni sabemos cuál usar. Me acuerdo allá a finales de los 80, antes de que usted naciera, mi estimado Salvador, Claro, sí. vino un trío de música antigua, música medieval y más tarde barroca, música sacra y profana. Y venía un contratenor, que es la voz más aguda que existe y la más poderosa. Y el contratenor y el trío Ars Antigua de París alternaron con el público y decían estos maravillosos músicos, antes llegaba un conjunto musical a una aldea, a un pueblo, y la gente suspendía sus labores y ponía el ser en la audición. Escuchaba. Porque era algo raro. Era algo que se presentaba de cuando en cuando. Era una eventualidad. La gente ponía el ser en la audición. Ahora, con las posibilidades electrónicas, usted prende, bueno, la gente más sencilla, su aparato de radio o la moderna tecnología en audio permite reproducir cualquier grabación a voluntad. Y estamos momento tras momento bombardeándonos con música y con otras grabaciones. Necesitamos flujo y reflujo, fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, necesitamos silencio, necesitamos sonido. Es como la comida, mi estimado Salvador. Usted puede consumir los alimentos más nutritivos y deliciosamente preparados, pero si lo hace todo el día se va a enfermar. Claro, sí. Y usted puede escuchar incluso la música mejor hecha, mejor ejecutada, pero si lo hace todo el día, deja de apreciarla, es un exceso. Ajá, claro. Necesita darse sus espacios, sus momentos de silencio para luego apreciar más la música. Yo he dicho varias veces, ya con esto termino, que uno de los intelectuales que más he admirado es Immanuel Kant, que desarrolló la teoría del conocimiento con nuevos fundamentos después de reflexionar sobre la física más avanzada de su época, que era la física de Newton y la matemática, el cálculo infinitesimal. Y Kant, que vivió 80 años, cuando él nació como un niño enteco, es decir, débil, proclive a las enfermedades, vivió 80 años, Kant decía, bueno, que se levantaba a las 5 de la mañana, ya en su edad adulta, desayunaba algo magro, tenía un desayuno frugal y se ponía a leer, a estudiar y pensar hasta las 2, 3 de la tarde. Y luego comía, conversaba con algún invitado que tenía a comer, daba un paseo después de comer y luego se sentaba en una silla, no se acostaba, no dormía siesta, tampoco era un sillón muy cómodo, y se ponía a digerir no solo lo que había comido de alimentos en una mesa, carbohidratos, proteínas, lípidos, no, sino
el alimento intelectual, Ajá. lo que había leído, lo que había estudiado, lo que había ponderado desde las 5 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Ujú. Se daba tiempo para digerir. Sí, claro. Entonces, por eso los ciclos son importantes. Einstein, con toda su grandeza, él de repente llegaba a atolladeros, llegaba a callejones sin salida, y siendo una mente prodigiosa, se dio cuenta que a veces le ayudaba a andar en bicicleta, siempre le ayudaba a andar en bicicleta, caminar, le gustaba mucho caminar, Ujú. tocar la música de Bach y la música de Mozart. Aunque él tocaba el violín, tenía un piano vertical en su domicilio y muchas veces cosas de la teoría de la relatividad se aclararon para Einstein después de sentarse ante un piano y tocar compases, bueno, piezas enteras de Wolfgang Amadeus Mozart y de Johann Sebastian Bach y de otros. Einstein estaba seguro que no se puede estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Se necesita la alternancia de ciclos. El inventor más grande de la historia por productividad, por patentes, que tiene sus detractores, por supuesto, es Thomas Alva Edison, 1095 inventos. Ajá. Y Edison, al que le debemos el foco, la bombilla eléctrica, filamento incandescente, el fonógrafo y tantas maravillas a Edison y a su equipo, cuando se esforzaba y se esforzaban y no encontraban la solución a un problema tecnológico, siempre decía la misma frase: It seems to me that it's time to take a little nap. Me parece que es tiempo de tomar una siestecita. Ajá. Y se iba allí a su oficina. Él ya era millonario, ya había prosperado, ya tenía una fábrica de inventos, le decían el mago de Menlo Park, y sin embargo tenía un sofá desvencijado, pringoso, con algún resorte fuera de lugar, con la tapicería deshecha, Ajá. que era el que estaba acostumbrado a descansar. Claro. Y descansaba 15 minutos. Y ya lo he platicado también en otra ocasión. Siempre agarraba un balín, una canica metálica, y al lado de Thomas Alva Edison había pues una bandeja metálica. Y entonces Edison entraba en las fases de sueño y de repente, ya relajado, extendía el brazo sin darse cuenta y abría la mano y caía el balín sobre la vasija metálica. Era el despertador de Edison. Cierto, sí, sí. Y Edison muchas veces decía lo que dijo Arquímedes, eureka, pero lo decía claro en inglés: I found it. Ajá. Lo hallé. Aprovechando la experiencia onírica, el sueño, podía resolver problemas. Entonces, podemos caer en el estado inferior, que es lo que significa etimológicamente infierno. Claro, sí. Podemos ser presas de esos obstáculos que parecen insalvables, que es la semántica rica de el ruido, que no solamente es un sonido inarmónico, un estímulo cacofónico, sino algo que impide el contacto, la comunicación, que va contra la relación efectiva, y dejar atrás lo inferior, recuperar el verdadero centro y trascender. Eso implica conciencia, cultivo de sensibilidad, educación, observación sistemática y querer, mucha voluntad. Bueno, ya me extendí demasiado, muy rico, y aprovecho para reiterar a toda
la audiencia de Ánimo Laguna, mis deseos para que este año sea venturoso, productivo, lleno de salud y de comunión con la gente que queremos. Por supuesto, profesor, y siempre estamos muy agradecidos con estos maravillosos temas de los cuales siempre nos agrada escuchar cada viernes y que por supuesto están ahí en la página de Ánimo Laguna para poder reiterarlos, para verlos cuantas veces los cibernautas quieran, pues ahí aprender algo nuevo, reforzar algún conocimiento y lo que mencionaba, por supuesto, pues este aspecto del ruido que por ahí a veces no permite la buena comunicación, pero que bueno, finalmente es parte de la vida y hay que encontrar la manera de tener esa buena comunicación. Ya lo vimos ahorita aquí atrás con la construcción, por ahí escuchan unos golpecitos, algún ruido, un claro ejemplo por ahí, profesor. Así es. Le agradecemos muchísimo y lo esperamos el próximo viernes con muchísimo gusto. Hasta entonces, Ánimo Laguna. Gracias, profesor.